Gloria a Dios, la presencia de Dios está aquí. ¿Cuántos lo creen? Como 10. ¿Cuántos creen que la presencia de Dios se ha derramado aquí en su iglesia? Gracias, Señor, gracias. Qué importante es guardar la unidad. Yo sé que ha transcurrido el tiempo, pero la unción hace que se haga todo cortito. Entonces, ¿me pueden dar 15 minutos? Ok. Alguien que me los tome los 15 minutos. ¿Quién? Ya está contando, ya que cuéntamelos tú, hermano, tú trae cronómetro. El fin de la unidad es su gloria. Durante muchos años se ha tratado de definir el propósito de la iglesia. Aquí estamos la iglesia, aquí estamos los que Dios ha escogido para dirigir en este tiempo tan difícil algo que es tan importante para el Señor. El instrumento que Dios va a usar en este tiempo es su iglesia. Diga todo, su iglesia. Fíjese, es su iglesia, no es mi iglesia, va a ser su iglesia. Él ha escogido a su iglesia como un instrumento bien importante en el reino de Dios. Pero la iglesia necesita entender una cosa, y voy a tratar de esforzarme de definir cuál es el propósito de la iglesia. Yo sé que se han escrito muchos libros, como el de Rick Warren, una iglesia de 25,000, 25,000, que era en aquel entonces, y que habló del propósito de la iglesia. Y se levantó algo grande, pero la iglesia todavía no ha entendido cuál es el propósito de la iglesia, lamentablemente. Yo no digo que esté mal, porque cuando él y iglesias de Brasil escogieron el propósito de la iglesia con 5 partes muy importantes, 2 de ellas las basaron en la ley. ¿Cuál ley? Pues el resumen de la ley. ¿Cuál es la ley? Ama a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, de ahí salieron 2 de los propósitos de la iglesia, basados definitivamente en lo que es la ley. Pero luego nosotros vemos que los otros 3 puntos importantes del propósito de Dios o el propósito para la iglesia los define la gran comisión. Y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esos fueron la base para poder definir el propósito. Pero lamentablemente se tomó ahí lo que es la ley, y no porque la ley sea mala. Y lo otro, se tomó la gran comisión. Entonces muchos de nosotros dijimos, ya entendemos el propósito de la iglesia. Y se define simple y sencillamente qué es el propósito de la iglesia. A mí me enseñaron en la escuela, en el seminario, ¿qué es el propósito de la iglesia? Establecer el reino de Dios. Usted es pastor y sabe que el instrumento más fuerte que va a usar Dios en este tiempo es ¿qué? La iglesia. ¿Es establecer el reino de Dios? Sí. ¿Predicamos sobre el reino de Dios? Bueno, de vez en cuando. ¿Diario? Bien, salud, muy bien. Dios te bendiga. Así es, aprendiste bien, salud. Buena discípula. Con eso ya se ha dicho todo. Establecer el reino de Dios. Algunos más dijeron, no, mira, el rollo va para allá. Hay que formar discípulos. La iglesia que no forma discípulos, pues no sirve. No solamente evangelizar, sino enfatizar la cuestión de los discípulos. Cuando hablamos del propósito, estamos hablando del diseño, la función, la naturaleza, la visión, las metas
el fin, el rumbo. Y nosotros no hemos entendido muy claramente cuál es, hermano. Y lamentablemente hay mucha confusión al respecto. Y de eso es de lo que yo quiero hablar hoy. ¿Cómo que puedo hablar eso? ¿Cuál fue desde el principio, cuando Dios formó a Adán y Eva, el hombre? Allí fue cuando Dios estableció la iglesia. En el Antiguo Testamento no se le llamaba la iglesia. Las fotos que nos toma la palabra de Dios sobre la iglesia es un pueblo, es una familia, forma las tribus y era el pueblo de Dios, era el instrumento de Dios. Podemos decir que ese pueblo, esa es su familia, esa es su iglesia, ese es su instrumento y lo define muy claramente. Fíjese, hay muchos ejemplos y voy a resumirlos porque le dije que iba a predicar poquito. Servir a Dios y a las personas, decía uno, ese es el propósito de la iglesia, servir a Dios y a las personas. Algunos más decían, es imitar y seguir a Cristo, dos cosas, imitar y seguir a Cristo. Y la mayoría de nosotros decimos, a ver, ¿cuántos están de acuerdo que el propósito es imitar y seguir a Cristo? Bueno, pues yo no estoy de acuerdo. Entonces, bueno, ese es mi problema, ¿no? Y aquí es donde empezamos a ver esto. ¿Cómo que no es imitar y seguir a Cristo? No. ¿Dónde lo dice? Dice, no, bueno, es que lo damos por hecho. Y ahí es cuando empieza un poquito a hacerse esto. Yo sé que una denominación empezó y enseñó a miles de gente sobre el propósito de la iglesia. En los seminarios se nos ha enseñado cuál es el propósito de la iglesia. Parecernos, imitar, seguir a Cristo, ser un seguidor de Cristo. Y estas tres cosas de parecernos, imitar y seguir, como que no era la idea en el libro de Génesis. Dice, ¿cómo que en el libro de Génesis? Mire, no tengo tiempo de explicar todo esto. Alguien decía que es traer lo sobrenatural a la tierra. Bueno, voy a poner algunos ejemplos. En 1 Corintios capítulo 18 está el ejemplo del cuerpo de Cristo. ¿Qué es la iglesia? Bueno, están ahí los dones, están ahí los ministerios y están las operaciones. Entonces la iglesia es cuando se manifiestan los dones, los ministerios y las operaciones. En el capítulo 12 está, ¿qué es la iglesia? Pues es el cuerpo de Cristo. Y ahí sí nadie dice nada, porque el cuerpo de Cristo es la iglesia. Y cuando estudiamos eso, nos va ayudando a entender un poquito más el propósito. En Juan 15 está el ejemplo de la vid y el fruto. Ahí nosotros vemos en Juan 15, los versículos 4 y 5, se me los pueden poner ahí. Juan 15, versículos 4 y 5. Dice, permaneced en mí, yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Le está hablando a la iglesia. Y el versículo 5 dice, el versículo 4 y los 5, ya los leí los dos, ¿verdad? El 4, póngame el 4 si son tan amables, porque estoy basado en la palabra. Permaneced en mí, ahí está hablando de la iglesia, dibujándola como la vid. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vida, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Está ahí está dando el propósito, definiendo que la iglesia sí es el cuerpo, pero también es como la vid. Y cuando usted empieza a estudiar, y de ahí de cada uno de esos versículos usted puede sacar todo un libro. Todo un libro. Mucho. Y no lo hemos estudiado, nos hemos conformado con ir a un seminario, estudiar los 5 propósitos de la iglesia, o hemos dicho simple y sencillamente, bueno, es establecer reinos, pero sin definir. Ahora, en Efesios 4:15 está el ejemplo del poder de los 5 ministerios. Y la iglesia dice, bueno, para que esté una iglesia,
Quien pone el fundamento son los ministerios, quien hace trabajar en la iglesia, quien prepara la iglesia y quien capacita a toda la iglesia son los 5 ministerios. Y la iglesia funciona bajo los 5 ministerios. Porque si no están los 5 ministerios, pues no hay iglesia. Y eso está bien claro en Efesios 4:15. En Hechos 2, allí nace la iglesia como concepto, ya no como el pueblo de Dios, nace el concepto de iglesia, eclesia, es decir, la asamblea, como la definían los griegos, que eran donde se tomaban las decisiones políticas. Pero no podemos definir la iglesia como eclesia y hacer ahí una asamblea política para... No. Dios tiene un propósito. Estamos buscando el propósito de Dios, no el propósito político, no el propósito religioso, no el propósito de una denominación. Tenemos que entender, y si no salimos de aquí entendiendo cuál es el propósito de la iglesia, pues andamos otra vez y seguimos perdidos. Mira, pastor, yo fui al seminario, yo me gradué, tengo una maestría, tengo un doctorado. Sí, yo sé. Seguimos entonces. En Hechos 2 está un ejemplo de la iglesia donde se habla de la importancia del testimonio y se da el primer avivamiento pentecostés. ¡Qué tremendo! Lucas 9:23, si me lo pueden poner por ahí, Lucas 9:23. Y vemos en esos versículos, capítulo 2, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es un propósito bien tremendo, una iglesia llena del Espíritu Santo. Ya no era el pueblo, era una iglesia donde estaban, sí, los ministerios, pero la característica, cuando usted lee esos versículos y los toma, empieza a palpar, no en su mente, no en el razonamiento, no en los libros que ha oído, no en la opinión de los grandes teólogos, sino usted empieza a entender la esencia de la iglesia en el avivamiento. Algunos piensan que avivamiento choca con el reino de Dios, o eres del reino o eres del avivamiento. No necesariamente. Y algunos piensan que si no hay algo así como el avivamiento, pues no hay iglesia. Allí se define bien clarito cómo va naciendo la iglesia y lo que hacía, que se reunía todos los días y el impacto que empieza a dar la iglesia y cómo viene una persecución y se expande por todo el mundo. Es muy interesante. A mí me gusta, me encanta cómo se define allí o se busca el propósito, una iglesia llena del Espíritu Santo. En Juan 17, el Señor está por ascender, ya se va a morir y toma a sus discípulos, junta en Juan 17 y les tiene que explicar qué es lo que van a hacer, qué es la iglesia, cómo la van a dirigir y de qué se trata, cuál es el propósito de la iglesia. En Juan 17, el versículos del 11 al 26. Y está hablando de la importancia de ser una iglesia de discípulos, dice Dante Gebel. Yo no entiendo nada de tradición ni nada. Y él dice que el asunto es formar discípulos, la formación de discípulos. Y si usted está formando no cristianos, dice él, ¿para qué quiere cristianos? Dios lo llamó a formar discípulos. Pero otra vez volvemos a caer al mismo asunto. No hemos entendido la gran comisión. Y nos hemos dedicado a formar discípulos y no es el propósito de la iglesia. Un montón de formadores de discípulos. Es decir, Paco, ¿de qué libros has estado leyendo? ¿Ya te volviste hereje y estás por lanzar tu próxima herejía? ¿Cómo que lo que he creído todo mi ministerio? Yo tengo 55 años de ser pastor. Este año cumplo 56 y siempre he creído estas cosas. Yo respeto esto. Bueno, estamos viendo aquí la definición, pero uno de los que más me gusta, y aquí ya voy a aterrizar, ya me dejan aterrizar, ¿verdad? Sí, ok.
Voy a aterrizar, sí, bueno, pues dinos cuál es el propósito de la iglesia, pues, porque estás aventando rollos y estás tumbando cosas. No, no estoy, no. Todo eso es bueno, todo eso es correcto. El problema es que no están haciendo el propósito. Yo no estoy diciendo que eso es malo y que ha sido malo, no, 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 pero no han tenido la esencia del asunto de que Jesucristo quiere en este tiempo y quiere para nosotros de entender qué es la iglesia. Acuérdense que el tema que yo estoy dando es el fin de la unidad, es su gloria. Pues sí, ya me están entendiendo un poquito más. Mire, en Efesios 5:31, si me lo ponen por aquí, porque en la Biblia, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, habla de mujeres y la relación que Dios tiene con esas mujeres, ejemplificando la iglesia. En Efesios 5, por ejemplo, en Génesis habla de una mujer, Eva, y ahí está hablando de la iglesia. Eva es una figura de la iglesia, por cuando le dice, tú la vas a herir, ¿qué? En la cabeza, y está hablando de quién lo iba a hacer, la descendencia de esa relación de Adán y Eva, pues están haciendo la iglesia, pero estamos en el Antiguo Testamento. Si usted lee a Watchman Nee, cuando él escribe la iglesia gloriosa, va a encontrar tantas figuras que él usa para definir la iglesia y no se refiere propiamente ni a los mandamientos, ni tampoco se refiere únicamente a la gran comisión. Se va hasta el Antiguo Testamento porque era el diseño de Dios. Mire, cuando Dios diseña algo como en Jeremías 1:5, póngame Jeremías 1:5, nosotros no somos producto de la casualidad. Todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito. Todo. Tú tienes un propósito. Cuando entendemos este principio, por eso estoy hablando del propósito de la iglesia, cuando tú entiendes este propósito que es vital, ¿por qué estoy yo aquí? ¿Por qué existe la iglesia? Dios nunca hizo cosas nada más porque sí. Yo creo que el pastor Francisco, cuando eh, empezó a hacer todas estas cosas, primero lo diseñó el color del piso, de la alfombra, dónde iban a estar colocadas las pantallas, los proyectores, las bocinas, todo tiene un diseño y este púlpito aquí, y primero se concibió ¿dónde? En un plano. Dios es un arquitecto y todo lo que Él hace en su reino tiene un propósito. Cuando Él te formó a ti como ministro, tú existías ya antes de que nacieras, de que fueras, ya tenía yo Dios el plano. Y ahí lo dice, antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué, antes. Y nosotros estamos, Señor, ayúdame. El Señor dice, mi hijo, yo no hago tonterías, y como decía un hermano, yo no hago cochinadas. Porque él decía, yo soy una cochinada. Digo, no, 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 pero Dios no hizo eso. No. Aquí dice, antes que te formases, antes que se formaras tú, antes que se formase la iglesia, en el vientre, por eso empecé a hablar de Eva y la iglesia, y antes que nacieses te santifiqué, antes, Señor, santifícame, dice el Señor, yo desde que hice el plano, para que este piso fuera de este color y todo, en el universo, todo ya tenía una idea. Cuando tú empiezas a descubrir el proyecto que Dios hizo de ti, de la iglesia, todo se transforma. Y créemelo, no son 5 puntos. Son buenos. No, no, entiéndame, no estoy tirándole a Rick Warren. Yo lo admiro. He ido a sus conferencias, he estado con él. Admiro, lo he practicado. Tengo el mismo origen que él, que Rick Warren, como doctrina. Pero no se trata de eso. ¿Cuál fue el diseño? Y ahí vamos a entender cuál es el propósito de la iglesia. Te conocí antes que nacieses, te santifiqué, iglesia, y te di por profeta a las naciones. Cuando yo entiendo eso, se me acaban muchos problemas. Muchos problemas. Porque vuelvo y le digo, Señor, ¿cuál es el diseño de la iglesia? ¿Cuál es el diseño? Tú me hiciste para ser ministro. Nací con un propósito. Y cuando lo empiezo yo les decía a los muchachos, hay 2 cosas en la vida que tú tienes que saber. Una,
¿Cuándo naciste? Porque si no naces no hay nada. O sea que si una persona no nace primero en Cristo, pues no es nada. Lo primero es nacer. ¿Y cuál es la segunda cosa más importante? Porque estas dos cosas son las más importantes en la vida. ¿Cuál es la segunda? Pues ¿para qué naciste? Cuando tú estas dos cosas, vas a ser dichoso y vas a ser muy bendecido. Dos cosas en la vida. ¿Cuándo nací? ¿Y para qué? Y es lo mismo con la iglesia, es lo mismo con tu ministerio. Pero si no lo sabemos y seguimos ahí, algunos de ustedes ya están diciendo, ¿de dónde sacaron este bicho raro? ¿Qué Biblia trae? ¿Qué versión traes, pastor? ¿Cuántos quieren saber el propósito? Como 10. Bueno, no le hace. Sigo hablando de esto. Miren, hoy estaba hablándole yo de Efesios 5:31. Si me lo ponen, por favor, aquí, Efesios 5:31. Fíjense lo que Dios está, estamos hablando del propósito de la iglesia. Y está poniendo un ejemplo del matrimonio. Yo voy a dar una conferencia. Me he dedicado a dar más conferencias de todo el tema que más predico actualmente es el matrimonio. Me invitan por todos lados a hablar del matrimonio. Fui a San Luis, vamos a Michoacán, vamos a ir a Aguascalientes y siempre dice, Paco, ven a enseñarnos sobre el matrimonio. Ahora yo le voy a enseñar sobre el matrimonio, pero basado en hablando de la iglesia para entender el propósito. ¿Quién me dice cuál es el propósito del matrimonio? Porque está hablando de la iglesia. Según ahí, póngame que el versículo que les dije, no se me duerman, Efesios 5:31. Bueno, mientras lo ponen, me dejan tomar un traguito de agua. Ahora sí se lo leo. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. Número 1. Y se unirá a su mujer y los dos serán ¿qué? Allí está dando el principio del propósito para el matrimonio. Y también para la iglesia, porque es la figura. Si usted ve en Efesios, dice, yo digo esto con respecto a ¿qué? A la iglesia. Pablo escribió allí hablando del propósito de la iglesia, el propósito del matrimonio. Ahora, aquí dice que el propósito es ser uno. Si usted entiende esto en el matrimonio, ser uno. Ah, claro, aquí está hablando del matrimonio, una carne, porque hay que ser uno, pues emocionalmente, mentalmente, hablando del alma, pero también físicamente hay que ser uno. Pero lo más importante que ahí no está mencionado es ser uno que en el espíritu. Porque marido y mujer no pueden ser uno en el espíritu verdaderamente bajo el diseño de Dios, estoy hablando, si no interviene el Espíritu Santo, si no interviene Dios. Entonces se consuma una boda en Dios, ser uno en el Espíritu. Para ser uno en el Espíritu, marido y mujer, tiene que intervenir ¿quién? El Espíritu Santo, Dios. Ahora, cuando usted me pregunta cuál es el propósito de la iglesia, ahí está. Es igual que el matrimonio. El propósito de la iglesia es ser uno. Mira, a mí me decía un político, ya me cansaste con tu cantaleta, Paco, que quieres juntar a los pastores, que tú hablas de la unidad entre los pastores. Eso no existe. Hay más política entre los pastores que no, acá en los partidos, mano. Se dan más cacerolazos y no, las juntas son mortales. Y yo lo he vivido, Paco. Y tú me estás diciendo que vas a lograr algo de unidad entre los pastores. Olvídate, es una fantasía, me dijo un día un americano. ¿A dónde va? Dije, a una junta de pastores. Eso no existe. Los pastores jamás van a ser uno, jamás, Paco. Cada quien trae su propio rollo, su propia denominación, su propia política, su propio sistema, su propia manera de su propio reino.
su propia manera de hacerse rico o lo que sea, porque es una cuestión, pues simple y sencillamente buscar fama, dinero, quién trae el mejor carro. Mire, si usted ve, Jesús y Pablo nunca levantaron un Lakewood, una arena para 50,000 gentes, o un templo, un lugar donde, como Rick Warren, 25,000 gentes, o como allá en Guatemala. Este es el templo. Y nosotros decimos, eso es la meta. Y Dios dice, no, no, a ver, dime cuántos templos levantó Pablo, cuántos templos levantó Jesús. Él tumbó el templo. Él dijo, yo lo voy a tumbar. Ah, pero nosotros, pues dígame a mí, yo estaba empeñado, creía que era la meta. Metemos sistemas de mercadotecnia. ¿Qué iglesia tiene la mejor mercadotecnia de crecimiento? Yo le voy a dar cómo crecer, pero ¿crecer en qué? Porque el propósito de Dios no fue eso. Tengo aquí una lista de cosas que nosotros inventamos, pero no sé en qué, dónde la dejé, que les iba a decir que nosotros ponemos un montón de rollitos que decimos, bueno, todas estas cosas son importantes para que, quién sabe dónde lo dejé. Bueno, tengo poco tiempo, voy al asunto, ¿Me están siguiendo en esto? Voy a aterrizar más fuertemente. Ya va la aterrizada. Pónganse los cinturones porque ya vamos a bajar y tenemos que aterrizar suavecito. Suave, chido, chido, chido. Así es, salud, chido. Mire, hablando de mujeres, hablamos de Génesis, la esposa, la iglesia, el versículo que estoy hablando. Hay una mujer en Apocalipsis 12 que está hablando de la iglesia y en Apocalipsis 21 y 22, porque está hablando de la iglesia en el futuro y la iglesia en la eternidad y sigue siendo el mismo propósito. ¿Por qué? Porque solo Jesús edifica su iglesia, la une. Él es la cabeza y la une en un cuerpo. Él es su cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo. Desde ahí, si entendemos que somos el cuerpo de Cristo y que cada tiene funciones, estamos entendiendo un poquito más el propósito de la iglesia. Y si yo no sabía, yo no entendía eso, pastor. Yo nomás entiendo los 5 propósitos de la iglesia. Me está tomando el tiempo, ya se fue el que toma el tiempo. Ah, no, ya, se acabó, ¿verdad? ¿Cuánto me queda? Ya se acabó. Ya, bueno. Entonces, próxima semana les concluyo y les digo cuál es el propósito de la iglesia, ¿sí? Sí, me da chance. Ya me dijo ella que me da otros 5 minutos. Sí, me da, sí. Gracias, hermano. Ok, déjenme aterrizar. Es que, ok. El fin de la unidad es su gloria. Y Él va a presentar una iglesia gloriosa. ¿Y cómo será una iglesia gloriosa? Una iglesia que está unida. Porque el fin de la unidad es su gloria. Donde está su gloria, hay unidad. Fíjese lo que dice la Escritura. En la palabra de Dios dice que Él, en Juan 17, dice que Él nos dio su gloria para que seamos uno. ¿Cuál es el propósito de la gloria? Para que seamos, ¿qué? Uno. El propósito de Dios es su gloria. El propósito de Dios es la unidad, el fin, la unidad para que se manifieste su gloria. Si no hay esto, entonces el Señor, ¿qué bodas va a tener allá? Con un montón de denominaciones, pues una junta política allá en el cielo. No, Él se va a casar con alguien que lo ama y la ama y va a ser un boda, fiestonón, ¿cómo le dicen? Un bodorrio, pues tú sí sabes, hermana. Entonces, gracias por predicar conmigo. Un bodorrio. ¿Y cómo va a ser allá? Pues porque vamos a ser. Y cuando seamos uno, vamos a estar
en su gloria, porque ser uno, cuando leemos nosotros, léame Juan. Juan, por favor, estos versículos de Juan. Aguánteme, el tiempo me está corriendo, me está castigando. Juan 17, y igual estos versículos para que usted se dé cuenta de esto de uno. En Juan capítulo 17, qué tremendo. Póngamelo, por favor, ahorita digo los versículos. El versículo, ok, vámonos a Juan. Juan 17. Pues lo busco acá en mi Biblia y allá ustedes me van ayudando. Ándele, desde el 22. Eso usted sí sabía, yo ya recordé en mi memoria senil, ya me acordé. Juan 17. Ahí está. Fíjese, vamos a ir leyendo 22, 23 y dígame si esto no está hablando de la iglesia. Fíjese lo que dice. La gloria que me diste, ¿a quién? A su iglesia. Yo les he dado. Ya está. Para que sean, ¿qué? Uno. Así como que nosotros somos uno. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Que seamos, ¿qué? ¿Y cómo es una iglesia gloriosa? Es en el matrimonio, es igual que en el matrimonio. Ahora, ¿qué es esto? ¿Cómo que seamos uno? En otras palabras, simple y sencillamente, le voy a leer aquí algunos versículos. Dios quiere que cada uno de ustedes sea su hijo, con su ADN, con su naturaleza. Cuando usted anda caminando, ¿quién va caminando ahí? Jesús decía, yo y el Padre somos ¿qué? Cuando mandó a sus discípulos, no les dijo, vayan y oren por los enfermos. No, les dijo que sanen a los enfermos. Cuántos de ustedes, iglesia, creen que Dios vive en plenitud en ustedes? Plenitud. No porque tú seas bueno, no por cuánto oras, no por cuánto esfuerzo, no por cuánto ayunas, porque eso es religión, eso es esfuerzo, eso es carne. Lo que tú tienes que hacer es llenarte en tu conciencia, en tu espíritu y fusionar tu espíritu con Él. Y así quiere Él que camine aquí su iglesia. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Pues que sea Jesucristo aquí en la tierra. Somos su cuerpo. Él es la cabeza. Estamos conectados con la cabeza. ¿Cómo vas a caminar? ¿Cómo vas a predicar? No estás preocupado tanto por los dones, los ministerios. No, porque pues, tú eres la plenitud. Tú eres su iglesia. Él derramó su sangre. ¿Qué andas haciendo? Cuando nosotros entendamos esto, el diablo no se nos para enfrente. Y no vamos a andar diciendo, mira, necesito esto. No, no, no. Hermanos, vamos a levantar una ofrenda porque no tengo para la renta o una ofrenda porque pues necesito un templo. Mire, no tengo sillas, por favor, no tengo piano. Pues, ¿qué estás haciendo? Dios no depende de todas esas cosas. ¿O no capta usted esto? Somos Cristo. Él espera eso. Fíjese lo que dice el versículo. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos, ¿qué? Perfectos, ¿qué? Para que el mundo conozca que, ¿qué? Que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Él decía Jesús, el Padre y yo somos uno, y lo mataron por hereje. Espero que aquí yo traje gente que me ayude para salir después de esto. ¿Sí? No, ni se atrevan. Ni se atrevan a decir, baja el hereje ese que está ahí. No, no, no. Sí, porque muchos, no, ya te estás haciendo como Dios. Pues eso es lo que le decían a Jesús. Yo no me estoy haciendo como Dios. Yo entiendo que hay un Dios. Y yo entiendo que soy templo del Espíritu, que Él vive en mí. Y que Él va a usar, si estas manos, veas sus manos, ¿son las manos de quién? Porque si usted no entiende esto, usted no entendió el Evangelio. No es su esfuerzo, no es su consagración, no es su pasado.
No es su presente. Él lo hizo desde antes de la fundación y el propósito de él es que usted llegue a ser uno con él, porque usted es su esposa, iglesia. Usted es su esposa. No es un método, no es un sistema, no es una estructura, no es un templo, no es un... Mire, bueno, es que él nos mandó ser discípulos, sí. Sí, pero cuando dijo la gran comisión, y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en una reunión que vinieron los coreanos, me invitaron a decir, vamos a alcanzar Ocotlán y vamos a juntar tantos jóvenes, y andan juntando jóvenes para mandarlos a predicar por toda la. Y dije, los admiro, son misioneros. Y hemos sufrido. Pero les dije, eso es religión lo que ustedes están haciendo. Su denominación está creciendo. Y si crecen más iglesias, pues entonces el apóstol o el obispo gana más dinero. ¿Cuántas iglesias tienes? Pues tengo 450 y todas me diezman. Más ve el carro que tengo estacionado fuera. Pues a mí me estaban dando ganas de ser apóstol, pero dije, no, gracias. No, no. Yo no entiendo así el apostolado. Ve a Pablo, ve a Jesús. Cuando Pablo le pedía, yo soy tu padre espiritual, me manda los diezmos. Aquí tengo mucha gente que estuvo conmigo en la iglesia. ¿Alguno de ustedes, siendo pastor, para atreverme a hacer esto, estoy exponiendo que me linchen? ¿Alguno de ustedes yo le he pedido el diezmo? David, ¿alguna vez te pedí el diezmo? Si es que él sabía lo que iba a decir. Salud, ¿alguna vez te he pedido diezmo? ¿Cuántos años he sido tu pastor? Ya no soy tu pastor, ahora tienes un pastor. Soy tu amigo, somos consiervos. Algunos no me entienden así. Claro que hay que honrar a la gente, sí, pero yo como papá no le ando diciendo a mi hijo, aquí está mi hijo sentado, hijo, me honras, me pagas las vacaciones de la siguiente semana, hónrame, honra a tu padre. No, 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 no. Ya me salí del tema, pero entendamos esto, hermano, viene el tiempo más maravilloso, en que va a venir el derramamiento del Espíritu. Fíjese, hemos visto mover los dones del Espíritu. Pero el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos vive en nosotros. La gran comisión dice eso. Y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo les dije, están mal y van a sufrir. Porque ustedes no han entendido, la gran comisión no se hace nada más porque estamos yendo a ser discípulos y ganar gente a todas las naciones. No. Se hace cuando tú entiendes el versículo que dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo estaré con vosotros todos los días. No la riegues solito. Ahí está la clave de la gran comisión. ¿Quién va a hacer la gran comisión? A ver, díganme, ¿quién va a hacer la gran comisión? ¿Quién la va a hacer? ¿Quién? Yo me rindo, yo me entrego, yo me someto y él me usa. Pero la gran comisión y los discípulos los hace él, no un instituto, no un seminario. Adelante los seminarios, adelante los discipulados, sí, pero entendiendo que tú los vas a discipular, decir, enseñarles a depender 100% de Jesús y ser uno con Jesús. Ya aquí, ya me salió un poquito,
Tengo mucho que decir, pero voy a leer unos versículos con ustedes y ya termino. Gracias por su paciencia, gracias por escucharme. Y ahí le va algunos versículos que quiero leer para concluir mi exposición este día. Colosenses 1:27. Fíjense lo que dice Colosenses 1:27. A quienes Dios quiso dar a conocer que las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es que Cristo en vosotros, la esperanza que, y acuérdense que gloria tiene que ver siempre con unidad. Unidad tiene que ver con paz. No puede haber gloria si no hay unidad y no hay paz. No puede haber gloria. Dígamelo en una casa gloriosa que no tiene paz, que no tiene unidad, no hay gloria, a menos que se llame la suegra. Pero le voy a decir qué importante es que la iglesia entienda el propósito de Dios y cómo se hacen los discípulos. ¿Quién hace los discípulos? A ver, díganlo todos conmigo. Díganlo todos conmigo. El Espíritu Santo. Aún mire, este libro sagrado y que yo respeto mucho, no sirve para nada. Es religión. Esto es religión y no sirve para nada. Si no está el autor, el que lo hizo y el que nos lo enseña y el que nos lo revela. ¿Quién es? Este libro, sin el Espíritu Santo, es otro libro. La letra. Eso mismo sucede con la iglesia. Eso mismo sucede con los discípulos. Si usted no los enseña a ser uno con el Espíritu Santo, usted se puede memorizar y leer todo lo que quiera de la Biblia. Yo conozco gente así, pero no conocen el amor. Conozco gente que predice el futuro y aquí te puedo decir el nombre y lo que va a venir y todo. Pero si no tengo amor, ¿cómo cree que se mueve el Espíritu Santo y los discípulos de Dios? La marca de que se está moviendo el Espíritu Santo es el amor. Traigan la mesa aquí, por favor, amables diáconos. Yo creo que fui claro, hablando de el propósito de la iglesia es ser uno con su Señor. Todo lo demás no lo descarto, óigalo, no lo descarto, está vigente, pero no sirve si está eso. Necesitamos pactar con Dios. Aquí está su sangre, aquí está su cuerpo. Vamos a ponernos de pie y vamos a tomar este día la comunión, porque Él dijo, haced esto en memoria de ¿quién?